Las búsquedas sobre listas son las más comunes y las más usadas. De hecho, hay filtros que se vuelven habituales y en ocasiones el cliente final acaba por pedir al desarrollador que lo incluya directamente como acción en la aplicación. Normalmente eso implica crear un proceso, algún formulario, la acción y ubicar dicha acción en algún menú. ¿No sería mucho más cómodo si el cliente tuviera al alcance de la mano todas las búsquedas predefinidas en la propia lista de registros? Pues eso son las lupas. Búsquedas preestablecidas definidas a nivel de desarrollo, ya sea usando una fórmula, un formulario o un proceso. Las lupas son filtros o búsquedas predefinidas para una determinada tabla, para un determinado origen de lista. Este objeto está disponible desde las primeras versiones de Bellneo, pero ahora en esta nueva versión le hemos dado más potencia, más usabilidad y mucha más flexibilidad. De hecho, contamos con tres tipos de lupas. La lupa con filtro, que ya la teníamos, una lupa con formulario y la lupa con proceso. Las lupas aparecen en el submenú de filtros asociados a la lista, a la tabla para la cual esté definida. En el caso de Bellneo Client tendremos todas las lupas excepto las marcadas como privadas. Y en el caso de VData Client nos aparecerán las lupas definidas en el proyecto de datos. Veamos el primer caso, la lupa básica. Se trata de una lupa sin formulario donde definimos el filtro que queremos que se aplique a esa lista. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una lista de pedidos y en su menú filtros, como habíamos dicho, podemos directamente lanzar la lupa que hemos definido. Y ya tenemos la lista de registros que cumplen el criterio que establecimos. Vamos a verlo en Bellneo Develop. Hay una lupa sobre la tabla de pedidos y hemos definido el filtro directamente en el código. Segundo caso, lupa con formulario. La lupa con formulario nos permite establecer un formulario de la misma origen, de la misma tabla, y utilizar las variables que definimos en el formulario, las variables locales, en la propia lupa. De tal manera que, como vemos aquí, estamos utilizando en el filtro una variable definida en la propia lupa que se corresponde con la del formulario. Veamos el ejemplo. Misma lista de pedidos, lanzamos el filtro y tenemos un formulario donde nos pide el maestro de la tabla cliente. Elegimos uno de los clientes y ya nos hace directamente la búsqueda. Si lo vemos en el develop, tenemos una lupa sobre la tabla pedidos de nuevo y el formulario que tiene que utilizar cuando se lance la lupa. Y como dijimos, ahí tenemos un filtro donde te decimos que el cliente sea igual a una variable local. En el formulario la variable tiene que estar igual y de mismo tipo. Por eso recomendamos que se copien y se peguen entre el formulario y la lupa. Y por último, veamos las lupas con proceso y formulario. Además, podemos utilizar las variables compartidas entre el formulario y el proceso y la propia lupa. Y podemos ejecutar ese proceso en primero o en tercer plano, dándole mucho mayor rendimiento. En este ejemplo vamos a ver cómo hemos creado un formulario bastante más complejo, de tal manera que es mucho más flexible de cara al cliente final, donde además de filtrar por cliente, podemos establecer un límite de fechas y podemos establecer también un límite de importe. En este caso vamos a filtrar los pedidos de enero del 2013 hasta diciembre del 2013 y vamos a decirle que queremos los de hasta 100.000 euros. Y automáticamente ya tenemos, y súper rápido, recordemos que esta tabla tiene más de 20.000 registros, tenemos la lupa ejecutada. ¿Cómo se hace esto? Básicamente es de nuevo la tabla de pedidos, el formulario que tiene que utilizar y posteriormente qué proceso tiene que lanzar. Y le hemos dicho que se lance en tercer plano. El formulario lo tenemos definido para esa misma tabla y con los criterios que le hemos establecido
y utilizando variables locales del formulario. Como ya comentamos antes, es ideal que se copien estas variables locales a la lupa para que se mantengan los nombres y los tipos. Una vez que se lanza la lupa, lo que se dispara es el proceso y se dispara en tercer plano. En ese proceso en tercer plano tenemos también las variables que van a recibir los valores que tiene que utilizar dentro del proceso. Y además utilizamos un filtrado de lista porque al lanzarse el tercer plano no va a haber pérdida de rendimiento. Una de las grandes ventajas de las lupas en esta versión es que lo podremos usar en VData Client. En VData Client tendremos todas las lupas que estén definidas en el proyecto de datos. Es muy interesante para hacer filtros de cara a la administración de datos, de cara al administrador de esos datos. Como hemos dicho, tenemos tres tipos de lupas: las básicas, con formulario y con proceso. Además, podemos hacer uso del paso de variables entre el formulario y el proceso y la propia lupa. Y contamos con lupas en el VData Client para realizar sobre todo administración de datos. Con esto conseguimos máxima potencia de filtrado al estilo Sherlock Holmes.